Bien, en esta explicación vamos a ver una de las actividades de la tarea de científico en el que vemos una gráfica y abajo una tabla de frecuencias que pone intervalo. Para ver qué es esto, tenemos que comprender en primer lugar lo que es un intervalo. El intervalo es ir desde un número hasta otro, es decir, un tramo numérico. Bien, eh, ¿cuáles son los tramos numéricos que tenemos aquí? Pues tenemos del 148 al 153, del 153 al 158, del 158 al 163, así hasta el último. Pues eso es lo que tenemos que escribir en primer lugar en nuestra tablita. Voy a ampliarlo un poco para que veáis mejor. Y vamos escribiendo primero los intervalos en nuestra tabla. El primero del 148 al 153. Los intervalos siempre van entre paréntesis. El siguiente es del 153 hasta el 158. 158 hasta el 163 y así hasta el último. Vale, y ahora, ¿cómo sacamos esa información que nos queda? La X siempre nos la daban, pero en este caso, al tener intervalos, tenemos que tener en cuenta que esa X sale del punto medio del intervalo. Es decir, si tenemos el 148, 149, 150, 151, 152 y 153. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál es el número que está en el medio? Podríamos decir que es 150 y 151. Pero ¿cuál está en el medio justamente? Pues entre esos dos números, el que está en el medio es el 150,5. Ese será nuestro punto, nuestra X, que tenemos que ir colocando en cada uno de los lugares de, de la X. Un segundito que borre esto. Bien. Pues 150,5. ¿Cómo saco el resto? Pues de la misma manera. 153, 154, 155, 156, 157 y 158. ¿Cuál es el número que está en el medio? Entre el 155 y 156 lo que tengo es el 155,5. 5,5. ¿Bien? ¿De cuánto en cuánto vamos? Porque ya si todos los intervalos tienen los mismos números, tienen la misma cantidad de números, pues vamos a ir siempre del mismo número en mismo número. Tengo aquí 150,5, 155,5, pues vemos que vamos de 5 en 5. Por lo tanto, el siguiente va a ser 160,5, el siguiente 165,5, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y ahora como vemos, la frecuencia, en este caso, cuando tenemos una tabla más completa, la frecuencia suele venir con la letra N y la frecuencia relativa con la F. Pero bueno, aquí al tener solo una tabla bastante reducida, pues la frecuencia la ponemos con la F y así no tenemos dudas. Pues vamos viendo en las tablitas, en la gráfica, cada una de las frecuencias, que es el número de alumnos. Entonces, el número de alumnos del primer tramo, vemos que es, si estos cuadritos van de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Pues si el primer tramo lo tenemos que está aquí, por lo tanto, van a ser 2. El siguiente tramo lo tenemos aquí, va a ser 4. El siguiente tramo, que es este, lo tenemos aquí, que es 11. El siguiente, 14.
Y así vamos contando el resto de tramos. ¿Qué tenemos que calcular en la siguiente columna? En la siguiente columna viene dado por la fórmula de la media. Sabemos que la media, que se pone con este simbolito, es el sumatorio de x por n si tenemos n en la tabla, pero si es una tabla reducida, os recuerdo que es la frecuencia. Al final el simbolito da igual, lo importante es saber que es la frecuencia entre el número total de casos. El número total de casos sale sumado, o sí, sumado de la frecuencia, que es el número total, y esta parte viene dada del sumatorio de esta columna, de toda esta columna. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues multiplicar la x por la frecuencia. ¿Cuál es la x? Pues en esta primera columna la x es 150. Por la frecuencia, por 2, pues eso nos va a dar 301. En la siguiente, pues multiplicamos 155 por 4, 160 por 11, 165 por 14. Y eso lo vamos a tener que ir poniendo en nuestra columna para resolver la media. Una vez que tengamos toda la columna rellena, pues simplemente vamos a hacer la suma, es decir, el sumatorio, la suma de esa columna. Una vez que tengamos la suma, pues ya podemos resolver esta pequeña fórmula. Escribimos aquí arriba esa suma, que va a ser tanto, y abajo el número total de casos que sale de sumar la columna de la F. ¿Vale? Y ya lo colocamos aquí y nos va a dar un número, 160 y tanto, 165, por ejemplo. Pues la media de altura, ¿cuál es la altura media? Pues será el número que nos salga de esta formulita. ¿Es representativa? Esto significa que si esa media más o menos se acerca a todas las estaturas. Hombre, el que mida 148 o el que mida 1,78 no está representado por esa media. Por lo tanto, no es del todo representativa porque hay algunos casos que se alejan bastante de ella. Pues esa sería la resolución de este problema. Ahora pasaremos con el siguiente.